Hola a todos, en esta conversación que tuvimos dentro del marco del evento Un día con la historia en la Filbo con Daniel Gutiérrez, un gran historiador, profesor de la Universidad del Externado, conversamos sobre su último libro, La Regeneración, nueva historia de un proceso político y constituyente que transformó a Colombia entre 1875 y 1886. La regeneración fue uno de los procesos políticos más importantes de la historia de Colombia y más decisivos del siglo XIX. Es imposible entender el siglo XX sin remontarnos a lo que sucedió en los antecedentes desde 1875 hasta 1886, que desemboca con la Constitución del 86 y con este periodo tan polémico y tan interesante de Rafael Núñez y su presidencia de la regeneración. Así que durante esta conversación Daniel Gutiérrez nos va a contar estos antecedentes que se dieron en 1875, que también hubo una coalición entre liberales y conservadores con el fin de desmantelar la Constitución Federalista de 1863. La regeneración fue una reconfiguración casi absoluta del Estado colombiano, tanto en su orden político, en su orden jurídico y en su orden religioso. Y de esta manera se hace un proyecto de nación que tiende a ser confesional, que restringió las libertades civiles y que plantea básicamente el etos de lo que va a suceder durante el siglo XX colombiano. Así que los invito a que nos acompañen en esta conversación con Daniel, que es maravilloso, es fantástico, y que por supuesto lean su libro, que es una de las publicaciones más importantes para poder entender la regeneración. Y por último, este año se cumple el bicentenario de Rafael Núñez. No hay que olvidar que es un presidente absolutamente fascinante y un poco polémico para comprender. Después le daré la palabra para que él nos exponga sobre su última publicación. Daniel Gutiérrez Ardila, él es historiador de la Universidad Nacional de Colombia, con sede en Medellín, es doctor de Historia de la Universidad París I y profesor titular de la Universidad Externado de Colombia. Él es autor de los libros Un Nuevo Reino, Pactismo, Geografía, Política y Diplomacia durante el Interregno en Nueva Granada, 1808-1816, El reconocimiento a Colombia, Diplomacia y Propaganda de la Coyuntura de las Restauraciones, 1819-1831, y La Restauración de la Nueva Granada, 1816-1819. Escribió Daniel además una historia narrativa de la campaña en 1819 y junto con James Torres la compañía Barrio y Sordo. Negocios y política en el Nuevo Reino y Venezuela 1796-1820. En 1923 publicó Peces geológicos, pequeña historia de los bagres andinos. Es editor de las actas de los colegios electorales y constituyentes de Cundinamarca y Antioquia y de los informes de espía de Colombia en la corte de Fernando VII. Con Margarita Garrido y Carlos Camacho dirigió el proyecto colectivo Paz en la República, Colombia siglo XIX. Ahora finalmente pues vamos a pasar a tener una exposición de Daniel sobre su última publicación, La Regeneración, Cultura y Orden Progreso, el proyecto nacional que transformó a Colombia. Así que Daniel, muchísimas gracias por estar acá. Te paso la palabra y faltando unos 10 minuticos antes haremos una ronda de preguntas y tendremos una conversación para cerrar todo lo que tú nos has expuesto. Vale. Bueno, ¿me escuchan? Sí. Quiero agradecer a la FIL. Pilar, muchas gracias por la invitación. Estoy muy honrado de estar acá con ustedes. Muchas gracias, María, de nuevo. Quiero agradecer también, evidentemente, a la Universidad Externado, que hizo esto posible, y quiero agradecer también a Random House, que publicó el libro y que se comprometió con este proyecto. Yo quisiera comenzar explicándoles por qué terminé yo, que había hecho sobre todo historia de la independencia, por qué terminé yo haciendo un libro sobre la regeneración. La respuesta tiene dos partes. La primera es que soy hace 15 años profesor de Historia de Colombia y sobre todo de Historia del siglo XIX en la Universidad Externado. Esa es la primera razón. ¿Por qué? Porque yo había constatado al cabo de los años que no había un libro, por lo menos que a mí me satisficiera, a propósito del proceso que llevó a que Colombia pasara de ser una confederación y terminara convirtiéndose en una república centralista. Me parecía que en su mayor parte los libros se concentraban en un análisis muy apasionado de lo sucedido y descuidaban los asuntos esenciales para la comprensión de ese tránsito, es decir, el proceso. Entonces
mi cometido fue escribir una historia del proceso. Por eso el subtítulo del libro es Historia de un proceso político y constituyente. Pero, ¿por qué me interesó el libro? ¿Por qué me interesó escribir este libro? Hay un segundo elemento, y es que al hacer mi tesis de doctorado sobre los primeros 6 años de existencia republicana del país que llamamos Colombia, eso que yo llamo interregno, pues yo me vi forzado a estudiar el sistema federal en nuestra república. Y a mí me interesaba mucho hacer una comparación entre el primer momento confederal y el segundo momento confederal. Es decir, entre 1810-16, una parte, y por otra, 1855-1885-86. Si sumamos esos dos periodos, ustedes se darán cuenta de que estamos hablando de más o menos 40 años, casi 40 años. Y nuestro siglo XIX tiene en realidad 90, porque comienza con la Revolución de Independencia en 1810. De manera que yo creo que las claves, buena parte de las claves para entender lo que es nuestra historia aún hoy, pasa por ahí, por la comprensión de qué fue, de cuál fue nuestra manera de entender la confederación y el sistema confederal en este país. Entonces esas son las dos razones que explican que yo haya embarcado en este proyecto. Debería hablar también de una tercera, y es que soy profesor del externado. Y eso es importante porque el externado fue el refugio de los liberales radicales derrotados en la guerra del 85. Entonces yo en los últimos 15 años he escuchado una y otra vez la mitología fundacional de la universidad. Y pues quise adueñarme un poco de todo aquello, y entonces sentía que una manera de hacerlo y de ser grato con la institución era haciendo una reflexión rigurosa y contrastar lo que yo había oído decir con las fuentes a propósito de ese tránsito del periodo confederal al periodo de la regeneración. Yo quise escribir entonces un libro que diera cuenta de un proceso a un público muy amplio. Mi intención era contarle a un estudiante de historia, a un estudiante de derecho, pero también a un ciudadano común y corriente interesado por comprender en qué país vive, contarle qué había pasado en esos momentos cruciales de nuestro devenir republicano. Quiero decirles que una de mis conclusiones es que la regeneración es la transformación política más importante que ha tenido la República después de la independencia. La más importante es la independencia. Pero, ¿por qué? Porque en la independencia se pasa de un régimen monárquico a un régimen republicano. Pasamos de un imperio a una república. Pero después de eso, si ustedes comparan los procesos constituyentes, es forzoso concluir que no hubo ninguna transformación de mayor envergadura que la de 1886. Piensen, por ejemplo, en 1832 con respecto a 1821, son más las similitudes que las diferencias. Piensen en 1843, constitución que fue concebida como una reforma de la anterior. Piensen en 1853 y 1858, que son reformas de la Constitución del 43 y que van encaminando poco a poco la República hacia el sistema confederal que termina por establecerse en 1863. De manera que solamente en 1886 encontramos un cambio tan abrupto, porque la pretensión de quienes lideran ese cambio constitucional es pasar precisamente de un régimen confederal a un régimen centralista. Voy a explicar esto rápidamente. Cuando vinieron unos diplomáticos argentinos al país, en tiempos de los Estados Unidos de Colombia, en uno de sus informes al gobierno de la República Argentina, dijeron que ningún país del mundo había llevado tan lejos la idea confederal, que el federalismo más extremo conocido se había dado en este país. ¿A qué se refería? A muchas cosas. En este país, cuando se llamaba los Estados Unidos de Colombia, cada estado tenía un ejército. Cada estado tenía la potestad, tenía la facultad de importar armamento. Cada estado tenía la facultad, la potestad de imprimir papel moneda e imprimieron papel moneda. Según la Constitución de Río Negro, el gobierno general no podía inmiscuirse en las revueltas o en los desórdenes internos de los estados. Eso es lo que se llama la presidencia del poder, del poder ejecutivo de la Unión con respecto a las turbulencias de los estados. Los estados también fueron levantando peajes que entorpecieron el comercio nacional. Cada estado tenía su propio código civil,
su propio código penal, su propio código municipal. Cada estado tenía además un presidente o gobernador. Y cuando uno estudia la manera en la que se condujeron las relaciones entre esos estados, esos 9 estados que pusieron la Unión, uno se da cuenta de una cosa sorprendente, sorprendente a la luz de otros sistemas federales que existían en el mismo momento que había existido previamente. Y es que los estados de los Estados Unidos de Colombia, las secciones de los Estados Unidos de Colombia, diputaban ministros múltiples entre sí y que llegaron incluso a tener embajadas permanentes en otros estados de la Unión. Fue el caso de Antioquia claramente en Bolívar y en Magdalena. Sabemos además que cuando había algún tipo de diferendo con respecto a las funciones o al desempeño de la misión de alguno de estos comisionados, que eran ministros públicos, insisto, los gobiernos de la Unión acudían para defender sus intereses al derecho público, es decir, al derecho internacional. Todo esto entonces explica las aseveraciones de los comisionados rioplatenses en los Estados Unidos de Colombia. Entonces volvamos a la tesis inicial. La regeneración fue la transformación política de mayor envergadura, política y constitucional de mayor envergadura después de la independencia en el territorio que hoy se llama Colombia. ¿Por qué? Pues trató entonces de pasar de una confederación, de un sistema confederal, a una república centralista. Esa era por lo menos la idea. Bueno, yo les voy a hablar entonces hoy de la regeneración y puse un subtítulo sencillo, palestra olvidada, y yo creo que esto es muy importante para mi propósito. Es decir, yo creo que precisamente el cambio en las circunstancias políticas del país nos permiten ver de otra manera este periodo, este proceso. Bueno, vamos con la segunda parte de la presentación, que tiene que ver con la historiografía de la regeneración. Esto es muy importante porque un historiador enmarca necesariamente su trabajo en un contexto historiográfico, es decir, qué se ha dicho antes o quién ha dicho antes cosas interesantes, cosas importantes sobre la regeneración. Y empecemos con esta imagen de un matapalo. Es como ustedes saben, un árbol que crece gracias a la dispersión de semillas por parte de los pájaros que poco a poco va ahogando el hospedero. Y esa fue la imagen que utilizó eh, eh, Jorge Isaacs para criticar muy tempranamente las tentativas de reforma de Núñez. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quería decir Jorge Isaacs con esta metáfora, con esta imagen? Jorge Isaacs quería ver aquí de manera bastante teleológica, es decir, pensando que desde el germen la regeneración iba hacia un punto de llegada claro, determinado. Lo que está haciendo Isaacs entonces es borrando toda la contingencia de este proceso histórico. ¿Y qué es lo que ve Isaacs con esta imagen del matapalo? Que la regeneración es como una semilla que ha inoculado el Partido Conservador dentro de la República Liberal y que esa semilla está destinada a ahogar la libertad. Esa es la idea de Isaacs en un artículo impresionante de polémica política, bellísimo que escribió, pero que evidentemente hace parte de una polémica política que, como ustedes van a ver a continuación, perduró durante mucho, mucho tiempo, hasta que vamos a llegar a esta palestra olvidada que me refería en un momento. Llegamos después a Indalecio León Aguirre. Aquí se marca un nuevo periodo y tal vez es el más importante a la hora de entender qué es la regeneración. Cuando yo hice el libro me di cuenta de que las obras más importantes a propósito de la regeneración son todas de la época de la violencia. La mayor parte de las biografías de Núñez son de esos años. Y tal vez la que más marcó los espíritus es la de Indalecio León Aguirre. Hemos visto ya desde un comienzo cómo la regeneración es juzgada de manera partidista, es decir, sectaria, con poca sensatez y también con pocas intereses, según una serie de oposiciones dicotómicas. Entonces, para unos, la regeneración es la instauración del orden, para otros es la instauración del despotismo, para los unos es la tradición del doctor Núñez, para los otros es una expresión, una coherencia se cree que es difícil de entender de un hombre superior a los demás de su tiempo. Para los unos es el inicio de un centralismo exagerado, para los otros es el fin de las soberanías antinacionales, para los unos la regeneración es el inicio de un régimen de libertad bien entendido,
y el fin de la anarquía. Para los unos, la regeneración es el fin de la persecución religiosa; para los otros, el régimen del Río Negro era la única manera, mediante la inspección de cultos, de arraigar la libertad de la República. Todas estas oposiciones son las que ayudan a entender un poco por qué fue y ha sido tan polémica la regeneración a lo largo de 130 años. Bien, entonces, uno lo que ve es que la disposición de un comienzo, es decir, frente a Núñez por parte de los radicales, muy rápidamente se transforma en una lectura que hace parte de una pugna partidista más amplia. Y esto es muy claro en esos años 30 y 40 del siglo XX, cuando se desbordan las instituciones nacionales en eso que se conoce como la violencia. Entonces, cuando uno lee el libro de Indalecio Líbano Aguirre, uno ve que Indalecio Líbano Aguirre también está haciendo una lectura anacrónica del periodo de la regeneración. ¿Qué es lo que ve Indalecio Líbano Aguirre? Indalecio Líbano Aguirre está buscando una respuesta más allá de la política y más allá de los partidos a una situación caótica que es esa de la violencia. Y entonces erige a Núñez, anacrónicamente repito, como un hombre superior a los partidos, como una especie de precursor que le permitiría a la Colombia de los años 30 y 40 superar la violencia partidista. Esa es un poco la idea de Indalecio Líbano Aguirre. Este es Germán Arciniegas. Germán Arciniegas también es una lectura anacrónica del periodo de la regeneración, también en estos momentos tan difíciles de la vida colombiana, que es de la violencia. ¿Y qué es lo que dice Germán Arciniegas? Germán Arciniegas ve la regeneración, hace una asimilación, compara a Núñez con Mariano Espina Pérez. A Germán Arciniegas le parece que Núñez es una primera edición de Mariano Espina Pérez, es decir, Núñez es básicamente un dictador y Núñez está ahí para avasallar la oposición. Esa es la lectura que hace Germán Arciniegas a principios de los años 40. Y más allá de esto, lo que vamos a ver después de la instauración del Frente Nacional es nuevamente una lectura anacrónica de la regeneración. La regeneración se convierte en una especie de Frente Nacional para muchos. Es como una culminación inevitable del siglo XIX. Como se trata también, para los analistas de esos años, la regeneración se convierte en una especie de punto medio, de una síntesis de las tesis liberales y conservadoras a lo largo del siglo XIX. El fin del Frente Nacional durante el gobierno de Barco, desmonte definitivo del Frente Nacional durante el gobierno de Barco, y sobre todo el cambio de constitución hizo posible o hace posible una lectura distinta de la Constitución. Eso no quiere decir que más allá de 1991 se encuentre una lectura más sosegada del proceso de la regeneración. En realidad, la Constitución del 91 tiene también una mitología propia, y esa mitología propia, en buena medida, está albergada o tiene su origen en una crítica muy fuerte a la Constitución del 86. Entonces se percibe un continuum que es inexacto, evidentemente. La Constitución fue reformada en múltiples ocasiones. Hubo reformas muy importantes, voy a citar solamente la de Reyes, la de González Valencia y Carlos Restrepo, la del 36, la del plebiscito del 57, la de Carlos Lleras Restrepo. Hubo reformas entonces muy importantes. Sin embargo, para los liberales que, que de cierta escuela, que pretendían reformas más profundas de la institucionalidad colombiana, era fácil confundir lo que existía con lo que se había hecho en 1886. Y si ustedes leen también lo que decía el M19, se encuentran con críticas semejantes a eso. Es decir, para el M19, la Constitución de 1886 y lo que se configura a finales del siglo XIX está todo unido. Es como la incapacidad misma de un régimen de renovarse y de dar cabida a personas y a partidos, a corrientes políticas diferentes. Entonces, me parece que sigue habiendo algo de eso aún hoy en día. El presidente Petro, por ejemplo, en su libro, el libro que publicó sobre su vida en tiempos de campaña, no tuvo ningún espacio para la Constitución de los 80. Quiero decir también que en los años 80 del siglo XX hubo unas obras, en mi opinión, muy importantes para comenzar a historizar realmente este periodo y sacarlo de la disputa sectaria o de las lecturas anacrónicas. En mi opinión, este es uno de los más importantes. Fue publicado
en español hace 1 o 2 años por la Universidad del Norte, con traducción de Haroldo Carlos Stevenson. Que se llama Rafael Núñez, el regionalismo político en Colombia. Este es un libro muy interesante. Este es un libro muy interesante. Para mí fue esencial. Este libro enseña una cosa. Este libro enseña que antes de 1886 no está en pie de manera prístina el proceso, las instituciones de 1863, es decir, las instituciones del Río Negro. James William Park lo muestra con 3 asuntos. Primero, centralización progresiva del orden público. Los radicales, dice James William Park, desde 1867, y a despecho de lo que habían estado diciendo en los años previos, oponiéndose a Mosquera, los radicales van a recurrir cada vez más al ejército de línea para intervenir en los conflictos de los estados. Entonces, centralización progresiva del orden público, primero. Segundo, centralización en lo que tiene que ver con educación pública, con instrucción pública. 1870, decreto de instrucción orgánica, lleva a una pretensión, por lo menos, de que el currículo de las escuelas de la República sea el mismo. Y eso va a generar, entre otras cosas, protestas muy vivas de los conservadores y va a jugar un papel muy importante en la guerra de 1876-77. Y tercero, dice James William Park, obras públicas. ¿Por qué? Porque los radicales se dan cuenta de que si quieren hacer obras públicas de aliento, no puede seguir dividido el presupuesto nacional en 10 pedazos. Los 9 estados más el gobierno general, y por lo tanto empiezan a intervenir para llevar a cabo una obra que para ellos era muy, muy importante, que es la ferrocarril del noroeste, que beneficiaba, recuerda James William Park, sobre todo a los estados de donde eran originarios los mandamases del radicalismo, es decir, Cundinamarca, Boyacá y Santa. Este es un libro muy importante, no es el único. Huelga mencionar también a Gonzalo España, Helen Delpa, la tesis de maestría de Javier Ortiz sobre la regeneración en Antioquia, los estudios de Malcolm Dees, los artículos de Juan Orlando Melo, el trabajo de Charles Berlquist. Todo eso muestra entonces, además, que no podemos entender todo este periodo sin tener en cuenta 2 asuntos más. La importancia del faccionalismo en Colombia, es decir, no es un partido liberal contra un partido conservador, sino facciones liberales dentro de ese gran partido y facciones conservadoras dentro de ese gran partido, y la importancia regional. Ambas cosas me parece que están muy presentes en toda esta historiografía, y me parece que todo eso nos ayuda a entender por qué es absurdo seguir hablando, como los liberales de la vieja escuela, de básicamente la regeneración como el resultado de la tradición del doctor Núñez. Porque habría que recordar también que los radicales se entendieron permanentemente con los conservadores antioqueños. Eso lo muestra, por ejemplo, de manera muy minuciosa James William Park, lo muestra también Gonzalo España, Javier Ortiz, etc. Y las negociaciones van hasta el final del periodo radical. Y en las negociaciones que hay entre conservadores y radicales, se trata al final de entorpecer la llegada de Núñez al poder. Bien, entonces, ¿qué hacer? En mi opinión, o qué hice yo, más bien, yo hice 2 cosas. Primero, necesidad de distinguir dentro de la regeneración 3 periodos. El primero, y en mi opinión el más importante, el de la formulación de un proyecto. Esa formulación de un proyecto se va haciendo poco a poco a través de las críticas que van emitiendo, no solamente los conservadores y los liberales independientes, sino también los mismos radicales que están en el poder. Si usted coge los informes de los secretarios de gobierno de de las sucesivas administraciones de los Estados Unidos de Colombia, usted se da cuenta de que todos, sin excepción, desde yo me concentré en 1867 en adelante, que es cuando los radicales están en el poder. Entonces usted mira cada año qué dice el secretario de gobierno y todos dicen básicamente lo mismo. Esta constitución es imposible de reformar, convendría morigerar las condiciones. El orden público es un problema que conviene encarar de otro modo, por ejemplo. Esas son las reformas. Algunos radicales llegan incluso a poner el dedo en la llaga en lo que tiene que ver con las elecciones, fraude permanente y la necesidad de llegar a unas elecciones sanas y que no sean siempre fruto de una descarada práctica electoral.
En fin, hay una serie de críticas coincidentes entre las facciones de los partidos. Entonces, la pregunta que yo me hago en el libro es: si todo el mundo está criticando lo mismo, ¿por qué no se pudo hacer una reforma acotada a la Constitución de Río Negro? La respuesta es obvia: es que una cosa es coincidir en las críticas y otra muy distinta coincidir en un programa estructurado. Esas son dos cosas muy distintas. Pero hay otra razón, y es que lo que cambia Colombia es una manera exclusivista de concebir el poder. Se trata de que quien tiene el poder impida la llegada del opositor mediante las urnas o mediante las armas. Por lo tanto, entre 1867, cuando llegan los radicales al poder después de la caída de Mosquera, y 1885, los conservadores antioqueños se van a oponer a una reforma de la Constitución. 1876-77 más bien. Y la unanimidad de los estados era uno de los requisitos de la reforma, según el artículo 92 de la Constitución de 1873. Y después de la guerra del 76-77 serán los radicales quienes se opongan permanentemente a la reforma acotada a las instituciones. ¿Por qué? Porque no quieren que esa reforma les sea contraria. Entonces, ante la imposibilidad de la reforma, lo que realmente nos permite entender qué fue lo que sucedió en 1886 es la ruptura de 1885. La guerra de 1885 cambia absolutamente las circunstancias de la República, borra del mapa político al radicalismo y permite que Núñez, ya teniendo obligatoriamente en cuenta el Partido Conservador, se embarque no en un proceso acotado de reformas, sino en la refundación de la Constitución. Bueno, entonces, les decía, primero distinguir tres momentos, siendo el más importante para mí el primero, que es el de la formulación de las ideas cardinales de la regeneración, que me parece que están vigentes aún hoy en día: uniformidad de legislación penal y civil, fin de las soberanías seccionales, pacificación de las conciencias, voto libre. Básicamente eso es lo que dice Núñez, pero también lo que dicen los demás en las críticas a la Constitución de Río Negro. Piensen, por ejemplo, en Arosemena, entre los liberales. Bueno, segundo periodo, entonces, el de la coyuntura de la guerra civil de 1885, y tercer periodo, que yo no abordo en el libro, el del régimen propiamente político, el régimen político que se configura después de la expedición de la Constitución de 1886. A mí no me importa esa tercera parte, es una decisión que tomé, llegar solamente hasta la expedición de la Constitución de 1886, porque me parece que la idea del tercer acto afecta a la comprensión del segundo y del primero, y sobre todo oscurece lo que en mi opinión es lo más importante, que es esa etapa de fundación de un principio. También me parecía muy importante en el libro estudiar al mismo tiempo el proceso que llevó a la construcción de los Estados Unidos de Colombia a partir de 1861, y el de la República de Colombia a partir de 1885. Entonces uno se da cuenta de cosas muy interesantes como esta. Miren esto: ese es el Pacto de Unión de 1861, firmado por los plenipotenciarios de los estados. Ahí hay un fragmento que yo quería mostrarles, que me parece muy interesante. Es este. Dice: por lo que respecta al presente pacto, los infrascritos plenipotenciarios abrigan la fundada esperanza de que la paz va a consolidarse para siempre en los Estados Unidos de Colombia. Es como la idea más científica nuñista. Dice: por primera vez en la República la ley se ha colocado en el justo medio. Saber, el justo medio que marca la fuerza de que debe estar revestido el gobierno y el respeto que deben tener los derechos de los ciudadanos. Vigor para el primero y garantías para los segundos. He ahí el secreto del pacto. Este arreglo, enunciado en 1861, había perdido claramente toda validez en 1885. Entonces, ¿qué nuevo arreglo cabe hacer? Y aquí me parece interesante citar, para que ustedes vean estas coincidencias, lo que dice Diógenes Arrieta en 1885. Diógenes Arrieta publica un texto muy bonito explicando en el tránsito de la primera etapa a la segunda qué es la regeneración. Y dice: mire, la República ha sido inmadura hasta ahora, y esa inmadurez se puede leer a través del extremismo de los partidos y el espíritu de intransigencia. Pero la regeneración es el cambio. Llegamos a un liberalismo templado, llegamos a la mayoría de edad, y ahora vamos a poder actualizar el orden. Esa es la idea de la regeneración. Esa es la idea de la regeneración en un comienzo, por lo menos. Me parece que eso hay que tenerlo en cuenta. Otra cosa que me parece que hay que hacer es pasar de una historia nuñista y carista a un proceso más
Entonces, aquí les he puesto el retrato quizás más bello de Núñez, que es el de Francisco Antonio Cano, que está en el Museo de Antioquia, que es, a pesar de que Núñez era un hombre de pequeña estatura, este es un retrato de 2 metros de alto, es una cosa realmente impactante, ese retrato. Entonces, ¿qué se da uno cuenta leyendo fuentes sobre el periodo? Ahora citaba a Diógenes Arrieta, por ejemplo, pero ¿qué se da uno cuenta? De que si ustedes miran las actas del Consejo Nacional de Delegatarios, que se transforma en Consejo Nacional Constituyente y en Consejo Nacional Legislativo, no estamos hablando de una asamblea en la que hay un hombre que habla o 2 hombres que hablan, es decir, Caro o José María Samper, y los demás están callados mirando sin saber qué decir. Lo que uno ve al leer los diarios de los debates es que hay mucha gente inteligente, que hay mucha gente opinando y sobre todo que las propuestas más retrógradas fueron atajadas por una coalición de liberales independientes y de conservadores moderados. Entonces, ¿qué significaría hacer una verdadera historia de este tránsito de los Estados Unidos de Colombia a la regeneración? Estudiar a los líderes políticos de todos los partidos en cada uno de los estados. O estudiar la regeneración por los Estados Unidos de Colombia a nivel pueblerino, como se ha hecho en otras partes del mundo con ciertos procesos históricos importantes. Pienso en el señor Napoleón con la República en Francia a partir de 1848, vista a nivel de suelo. Podríamos estudiar los consejos municipales, las legislaturas de los estados o las asambleas departamentales a continuación. Podríamos estudiar el ejército, podríamos estudiar los jefes políticos y militares nombrados por Núñez, podríamos estudiar las opiniones de los jueces, podríamos estudiar a los comerciantes, podríamos estudiar a los empresarios, etc. En mi opinión, las fuentes dejan ver claramente que el proyecto de la regeneración caló muy profundamente en el alma de los colombianos de los años de la década de 1880. Eso se ve, por ejemplo, en los resultados del plebiscito municipal, perdón, del plebiscito municipal. ¿Qué es el plebiscito municipal? Recuerden ustedes, o más bien les cuento, que el Consejo Nacional Constituyente decide redactar unas bases previamente a la discusión de la Constitución. Y esas bases decreta también deben ser aprobadas por los consejos municipales. ¿Qué ha dicho la historiografía general? La historiografía general ha dicho que el plebiscito municipal fue una farsa. Y fue una farsa porque aparentemente lo controló Núñez. Yo pregunto si un mandatario puede controlar todas las municipalidades de la República. En mi opinión, la respuesta es que evidentemente no puede. Pero además, en segundo lugar, y esto es increíble, nadie se había tomado la tarea de verificar cuáles eran los resultados del plebiscito municipal. Y todo el mundo repite las mismas cifras que da Martínez Silva en una revista política desde los años 80 del siglo XIX, sin haber hecho la contabilidad del plebiscito municipal en lo que tiene que ver con las bases de la Constitución, pero también en lo que tiene que ver con la elección del presidente provisional. Yo lo hice y yo también leí las actas que encontré, que fueron muchas, y uno ve que las municipalidades podían oponerse a las bases municipales, a las bases del plebiscito municipal. Y eso se vio tanto en municipalidades conservadoras, extremadamente conservadoras, de lo que hoy llamaríamos buena, como en pueblos, ciudades liberales, como Panamá, del estado de Panamá. Entonces todo esto me parece que empieza a mostrar cosas muy interesantes. Ahora, miren ustedes este documento, parece una cosa francamente muy diciente. Este es el acta de ratificación de Chitaraqui. Esto es un pueblecito en el estado de Boyacá. Y miren ustedes, no se contentaron solamente con transcribir el acta, también quisieron darle cierta solemnidad a eso. Y me parece que esas florecitas amarillas y esa guirnalda nos muestran también cuál es el ambiente que reina en un momento determinado en la República en cuanto a la esperanza de dejar atrás días oscuros y encaminarse hacia algo distinto. Sé que me queda poco tiempo, yo tengo un par de cosas más que decir. Voy a decirlo rápidamente, esto les muestro a ustedes, estas son las actas que leemos en el Archivo General de la Nación y muestra entonces las enmiendas y las discusiones, las enmiendas más bien fruto de las discusiones en el Consejo Nacional Constituyente. Y les quería hablar de 2 cosas nada más que me parecen interesantes con respecto a síntomas que se ven venir acerca de la necesidad de reforma. Ustedes conocen a Federico Aguilar, quizás Federico Aguilar era un cura liberal, entiendo que fue profesor del externado, y él publicó en 1880 un libro en el que compara
la República de Estados Unidos de Colombia con las demás de Hispanoamérica. Y la comparación es siempre desventajosa a Colombia. Y básicamente lo que él dice es, tenemos menos telégrafos, tenemos menos ferrocarriles, nos seguimos demorando muchos días en llegar a Bogotá. Eh, Estamos en un proceso creciente, galopante de desmoralización. Y básicamente le achaca la culpa de esto, además de la pereza, a la política. Y él sueña con un régimen que vaya más allá de la política y de las disputas partidistas. Pero también censura el accionar del Congreso. Quiere un Congreso que sesione menos. Y si uno piensa que la regeneración va a decir que el Congreso se debe reunir no cada año, sino cada 2 años, uno puede más encontrar ciertas similitudes. Este es el libro que les he contado. Y esto, Adolfo León Gómez, muy interesante también. Fue miembro de la academia, ustedes saben que murió en Agua de Dios. Tiene un libro muy interesante, se puede consultar en biblioteca digital, se llama La Comedia Política. Es de 1882, o sea, no llega a términos de mandato constitucional. Y dice un par de cosas. Dice, les voy a leer un pedacito nada más. En esta obra de teatro, uno ve como personajes alegorías. ¿Cuáles alegorías? Orden, república, libertad, duñismo, etc. Entonces Orden le dice a República, vengo señora a decirle que otra vez voy a dejar. Y contesta República, ¿y por qué dejarme quieres tan sola y desesperada? Ya ves que todos me roban, que todo el mundo me ataca. Entonces, fíjense ustedes, vuelve a resurgir la vena política, la idea de que todos son corruptos, de que incluso el luñismo que en un momento dado aparecía como una opción válida, termina siendo igual a los radicales, a los independientes y a los conservadores. Después hay un banquete en la casa de la señora República y el guardia dice, en vez de entrar a la sala, al comedor se lanzaron. ¿Quiénes? Ya van a ver ustedes. Libertad dice, como unos perros de presa. Y Orden dice, desfallezco, estoy muy mal. Y guardia, en el comedor cuando hubo, lo devoraron cantando. ¿Quiénes entraron? Núñez y sus secuaces, dice Adolfo León Gómez. Entonces, lo que nos muestra este texto es cómo se desdibuja muy rápidamente la esperanza que representaba la regeneración. Y entonces, varios de los propósitos iniciales de Rafael Núñez realmente terminan en una derrota. Es decir, no encuentra la verificación que estaba esperando el pueblo de Colombia. Siguen las guerras civiles, 95 y 1000 días. No hay pacificación de las conciencias. Ya sabemos qué pasa, sobre todo a partir de 1887. No hay voto libre. Hay otra vez un gobierno de círculo que se va a desprestigiar muy rápidamente. Y entonces vamos a tener que esperar mucho tiempo para que varias de esas promesas que se habían hecho en los años 70, a mediados de los años 70, se realicen por fin en nuestra clase. Bueno, Daniel, muchísimas gracias por esta charla, por exponernos tu libro. Y pues la idea es que hagamos acá una conversación con base a las preguntas del público y ahondar un poquitico más en los 10 minuticos que nos quedan. A mí me surge, para mí, en mi opinión como historiadora, la regeneración es un momento muy importante porque a nuestro juicio es el primer momento, o tal vez de los pocos momentos donde hay un verdadero proyecto nacional, ¿no? Y donde hay como una unificación en donde se empieza a pensar un país que integra diferentes elementos, entre esos culturales, para poder empezar a crear un sentido propio de nación. Que yo creo que ese tema de qué es la nación colombiana, qué somos los colombianos, y yo creo que lo más difícil es sobre qué plataforma de valores y hacia dónde miramos el futuro, o sea, esa perspectiva de lo que significa ser colombiano, es lo que nos ha costado ponernos de acuerdo, ¿no? Y hoy en el 2025 pareciese que seguimos como en estas arenas movedizas. Entonces, me surgen como varios aspectos, pero el primero es que yo quiero entender qué significa la palabra regeneración, porque me parece que es una palabra un poco violenta, es una palabra fuerte. Entonces, ¿por qué la regeneración? O sea, ¿qué se estaba pensando para llegar a hablar de la regeneración y que parte de esas consecuencias de la regeneración se desemboquen en la guerra de los 1000 días? Y a mí que me parece que es un trauma nacional que no hablamos lo suficiente y no nos indignamos con lo suficiente, que es Panamá, la pérdida de Panamá.
Pues parte de lo que decía Rafael Núñez es que la regeneración debía ser un remedio precisamente para esa amenaza que estaba sobre el. Y esa es otra derrota de la regeneración, claramente. Esa es una catástrofe de la regeneración, claramente, la partida de Panamá. La enunciación, la enumeración que al final debía estar también Panamá. Entonces, ¿qué es regeneración? Núñez era un político supremamente hábil y cuando Núñez leyó el discurso para sesión al general Julián Trujillo en 1878, cuando dijo regeneración administrativa fundamental o catástrofe, esa frase fue leída con escándalo por los liberales radicales. Y ahí sabemos por qué, puesto que fue comentado el discurso en los periódicos conspicuos del partido. Entonces, ¿qué dijeron? Dijeron que regeneración era una expresión que provenía del Partido Conservador. Y en la Guerra Civil del 76-77, un batallón conservador se había llamado Regeneración y un periódico se había llamado Regeneración. De manera que Núñez muy hábilmente le estaba haciendo un guiño al Partido Conservador y estaba buscando desde ya el apoyo del Partido Conservador porque sabía que ese apoyo era fundamental para sacar adelante su proyecto político de la misma manera que los radicales habían entendido que el apoyo de los conservadores antioqueños era esencial para que permaneciera, para que sobreviviera la Confederación. Ok. Y ahora tú que mencionas a Núñez, bueno, este año Rafael Núñez cumple 200 años de su natalicio. Habíamos hablado, sí, la publicación de tu libro tenía algo de intención y a mí me parece que también ha pasado un poquito de agache esta fecha porque me parece que Rafael Núñez es un personaje importantísimo en la historia de Colombia y esto me remite a un pequeño concepto y es que en los últimos años, desde los que hemos estudiado historia, se nos ha olvidado volver a la persona, ¿no? O sea, ha habido una tendencia en la historia en enseñarnos más las ideas, pasar poco por encima los procesos muy apalancados en aspectos teóricos, pero se nos ha olvidado como volver a entender la minucia de lo que significan las personas y sobre todo estos líderes que encarnan unos procesos que transforman, como bien dices tú, la realidad nacional. Y hoy en día, pues a lo largo del siglo XX tenemos varios, pero yo creo que Núñez es de esos que genera una polémica inmensa que es muy difícil de comprender por su transformación política, pero mi lectura es que es un tipo terriblemente pragmático. Y a mi juicio, la política es pragmática, porque la política juega con las ideas, pero se ejerce sobre la realidad. Y sin embargo, no hay una comprensión 360, por decirlo así, de Núñez. Sigue levantando mucha ampolla, como vimos hace un par de semanas con una charla en la Academia Nacional de Historia. Pero con base a este proceso que tú hablas, que nos dices, vengan, es que esto es un proceso, hay un proceso que desemboca en la Constitución de 1886. ¿Cómo fue ese proceso y esa caracterización de Núñez como líder político para, digamos, leer un país y tomar unas decisiones que fueron, pues, o sea, que literalmente cambiaron el panorama de Colombia en el siglo XX? Yo estoy completamente de acuerdo contigo en muchas de las cosas que has dicho. Núñez me parece un personaje fascinante y solo por eso creo yo que hay que estudiarlo. Y es un personaje fascinante porque es un personaje que cambia de opinión. Pero es que si ustedes miran, la inmensa mayoría de los políticos importantes de este país han cambiado de opinión. Es muy raro el que nace en un partido y termina en el mismo partido. Lo que uno ve es sobre todo trayectorias sinuosas. Piensen en Mosquera, piensen en Mariano Ospina, en fin, no voy a seguir. Piensen en Álvaro Uribe Vélez, no sé. Es una cosa constante y eso no me parece que esté mal. Eso me parece que hace que la gente también sea muy interesante. Yo siempre digo, los cursos que dicto en la Universidad de Externado, siempre digo, todo colombiano medianamente culto debería leer por lo menos algunos de los artículos de la reforma política en Colombia. Núñez era un gran escritor, Núñez era un gran periodista polémico, Núñez era un personaje cuya vida sentimental es también muy interesante. Núñez se escapa con una mujer casada, Núñez se divorció, produjo escándalo entre los radicales colombianos el hecho de que se hubiera fugado con una mujer casada en 1863 hacia los Estados Unidos. Núñez había vivido parte de la guerra de secesión en los Estados Unidos, había vivido en Francia, había vivido en Inglaterra. Núñez era un personaje realmente muy interesante y me parece que es una tristeza para aquellos que se conforman con decir que básicamente es un traidor y nada más. Yo creo que hay que tomar a Núñez completo, como decías ahorita, y que es tan importante leer los artículos de la reforma política, como leer, por ejemplo, un folleto que escribió en 1855 en favor de la instauración
de la Confederación en la Nueva Granada, cuando dice que la Nueva Granada no puede tener una sola legislación civil y penal, porque eso equivale al despotismo, y que en realidad la Nueva Granada es un conjunto de nacionalidades, que cada uno de los pueblos que componen la Nueva Granada son otras tantas nacionalidades que deberían tener cada una de ellas una legislación penal y civil. Sí, a mí todo eso me parece fascinante. Tenemos una pregunta del público que un poco lo que estabas hablando y es ¿por qué el radicalismo se opone de manera tan fuerte a Núñez en 1875 que llegan a realizarse todo tipo de maniobras, entre esas algunas ilegales? Yo creo que esa elección, 1875, es el origen de la regeneración. O sea, si a mí me preguntan cuándo arranca la regeneración, yo por eso no hablo tanto de un periodo histórico como de un proceso político y constituyente. Y ese proyecto político y constituyente arranca con la candidatura de Núñez a su regreso de Liverpool en 1874. Cuando arranca la campaña de Núñez, arranca un poco la regeneración. Pero todo se precipita con el fraude eh, escandalosísimo. Aún en un país acostumbrado al fraude, las elecciones del 75 fueron un escándalo mayor. Fueron un escándalo mayor que se llevó a extremos nunca antes visto. No se recurrió solamente, como antes, a la Guardia Colombiana para torcer las elecciones en algunos de los estados, sino que se llegó a invalidar el voto del Cauca. Además de eso, se supo con escándalo lo que había pasado en el tribunal en Cundinamarca, de manera que las elecciones de 1875 para mí son el golpe de gracia al, al prestigio del radicalismo en Colombia. Bueno, también tenemos un comentario con base en radicalismo. Yo creo que estamos también en un momento donde se está dando como un revisionismo histórico sobre ese proceso, especialmente con la Constitución de 1863, y preguntan si el verdadero fracaso del radicalismo fue su alianza con Mosquera. Yo sé que hay una persona en el público que no le gusta, entonces queremos saber esa pregunta. Pues de hecho el radicalismo se pone muy rápidamente a Mosquera. Mosquera va a jugar un papel fundamental en la primera candidatura de Núñez. Mosquera, lo sabemos por la correspondencia de Mosquera que se conserva en Popayán. Pues yo no voy a decir que íntegra, que evidentemente las cartas más comprometedoras siempre se queman o se destruyen, pero tenemos suficiente evidencia para saber que Mosquera apoyó de manera decidida con todo lo que estaba a su alcance, es decir, con todos sus seguidores, a través de su correspondencia, a través de los periódicos del mosquerismo, apoyó de manera decidida a Núñez. Más bien uno lo que podría decir es que Mosquera, los mosqueristas y los independientes estaban muy resentidos con el radicalismo por el golpe de Estado del 67. Y ahí volvemos a la importancia faccional. Ahí, ya para ir empezando a cerrar, yo veo que desde el momento en que nosotros nos independizamos, desde que Colombia en 1819 se emancipa, hay una línea ideológica que mantiene un poco las raíces o como que sostiene un poco la idea de la república, y es la libertad. Y pareciese que durante el siglo XIX, esta idea de la libertad, o sea, de qué significa la libertad, hasta dónde llaman las libertades civiles, qué significa o cómo protegemos la libertad de prensa y de pensamiento, yo lo veo como esta raíz, ¿no? Un poco como esta capa, primera capa geológica que sostiene estos principios de la República. Y cuando llega, y yo sé que, o sea, decidiste no entrar en este proceso en tu libro, pero a mí sí me interesa ver o oír sobre. En el régimen anterior pueda participar de algún modo en la vida política de la República. Todo eso tenemos que compararlo también con lo que sucedía antes de 1885, cuando los conservadores solo tenían acceso a pequeñas parcelas de poder en tiempos de los Estados Unidos de Colombia. Entonces uno ve ahí una continuidad. Bueno, se nos acabó el tiempo. Yo me quedaría haciendo preguntas eternamente, pero hay que cumplir los tiempos. Muchísimas gracias. Los invitamos a comprar el libro de Daniel, que está aquí afuera. Aprovechen tú las firmas. Muchísimas gracias por acompañarnos en este día, un día con la historia. Y por favor, los invitamos a nuestra siguiente charla.